Te doy la bienvenida al podcast El Corazón de Kemet, donde hablamos de la tradición sagrada de Egipto y de su relevancia para la espiritualidad moderna. Egipto resurge como catalizador para la transformación y el despertar de una nueva humanidad, ayudándonos a elevar nuestra conciencia, recordar nuestro origen y a cuidar de nuestra humanidad, para así poder co-crear juntos el mundo más hermoso que podamos imaginar. Soy Noraya Kalam y puedes encontrar todos mis cursos en norayakalam.com. Pues vamos a continuar con esta búsqueda, esta recuperación de los cimientos espirituales de nuestra cultura occidental, cuya pérdida nos ha traído hasta aquí, hasta este momento de gran incertidumbre, de gran vacío espiritual, de una búsqueda de sentimiento de pertenencia que tratamos de llenar con cualquier cosa, y que se encuentra en los remanentes de esa cultura tan exquisita, tan sofisticada y que aún no hemos podido desentrañar ni comprender ni lo más mínimamente, que es el antiguo Egipto, Kemet. Hoy seguimos hablando de los Neteru, los dioses egipcios, pero no vamos a tratar de entenderlos como algo externo a nosotros, sino, como comentaba en el capítulo 2, en el episodio en el que hablaba de Egipto como cultura chamánica, los vamos a tratar de entender dentro del contexto de esta cultura chamánica, no solo animista, sino de buscadores, de rastreadores de la luz, de rastreadores del cielo, de las estrellas, de las constelaciones, de esa cultura que desarrolló tantas artes que conjuntamente llegaron a conformar lo que conocemos como la ciencia sagrada. Si no has escuchado el segundo capítulo, que habla de la cultura chamánica del Antiguo Egipto, te recomiendo que vuelvas ahí, que lo escuches completo. Es un capítulo bastante corto, y también más corto todavía el capítulo anterior a este sobre el pensamiento del antiguo Kemet, porque esto es lo que nos va a ayudar a entrar en un contexto para poder comprender la función, la visión, la comprensión de los Neteru, de los dioses egipcios, y para poder hacernos una ligerísima idea de cómo estos interactuaban con los antiguos egipcios y cómo interactúan con el ser humano. Según la astróloga Rosemary Clark, se cree que la ciencia sagrada tenía el objetivo de mantener este vínculo innato entre los Neteru y la vida física. Se basa en la premisa de una unidad natural preexistente entre los dos reinos, que solo permanece oculta debido al reino material. O sea, la realidad, la verdad es que no hay separación entre el plano espiritual, entre los dioses y los seres humanos o el mundo natural. Esta aparente separación es causada por la frecuencia a la que estamos vibrando en el plano de la materia. Es causada porque vivimos en un plano, en una dimensión donde esta energía, donde esta luz, que es nuestra esencia, la esencia de los dioses, la esencia de los seres humanos y la esencia de la naturaleza, esta luz está velada. Fuera del mundo físico, estos Neteru habitan en el plano arquetípico en una condición ideal. Son seres perfectos, presentes y vivos en una dimensión intemporal que podemos llamar la dimensión arquetípica, y a la cual accedemos a través de la expansión de nuestra conciencia, a través de la meditación y de la interiorización profunda de estos principios y lo que estos representan. Así que, como dijimos en el capítulo 2,
Los Néteru son principios fundamentales de la existencia presentes en el cosmos, en el plano de las estrellas, pero también en el plano subatómico, en el plano de las células, de los átomos, también presentes en la naturaleza. En un momento como en el que nos encontramos, de gran cambio, de gran incertidumbre, de pérdida absoluta del sentido de lo sagrado, viene bien recordar cómo la cultura egipcia mantenía vivo este vínculo entre el mundo de los dioses y el mundo de los seres humanos. Esto era debido a que la conciencia no estaba velada como ahora y estaba enfocada simplemente a un desarrollo individual, sino que la conciencia tenía un nivel de expansión en el que estos Néteru formaban parte de la interioridad de la gente y cobraban vida en su interior y podían verse casi como podemos ver las cosas del mundo externo, porque esta separación entre lo externo y lo interno no existía tal y como la conocemos actualmente. Recordamos que el significado de la palabra Néter, espíritu, esencia, fuerza o poder, se refiere a varias cosas, entre ellas una entidad luminosa, un ser divino, un arquetipo fundamental representando la dimensión sagrada de una persona, de un lugar, por ejemplo el río Nilo, o de un concepto. Así podemos hablar, por ejemplo, de Thoth, del dios Thoth, conocido por los griegos como Hermes o Hermes Trimegisto, 3 veces grande. Thoth representa, puede ser la conciencia del interior de la luna o de detrás de la luna, pero también si lo llevamos a nuestro psiquismo puede representar, puede personificar la mente divina actuando a través nuestro, nuestras ideas, las palabras, el lenguaje, los símbolos, los conceptos. Igualmente Set, el hermano de Osiris, el Néteru del desierto, del caos, de la tormenta, también lo podemos llevar a personificar algún aspecto de nuestra psique humana. Cuando entramos en una lucha interior podemos hablar de una lucha entre Set y Horus. Por ejemplo, Horus representa la conciencia iluminada, el hombre completo, conectado con su divinidad. Y podemos, por ejemplo, comprender esta lucha interna como la lucha entre Horus y Set. Los antiguos egipcios lo que hacían era expandir su conciencia y transformarse en uno de estos Néter para poder encarnar, para poder personificar los poderes, las facultades, las cualidades que este Néter encarnaba. En este caso, de la lucha entre Horus y Set, ellos, a través de los himnos, de las invocaciones, de la interiorización, de la fuerza cósmica representada, personificada en Horus, se hacían fuertes y podían así trascender cualquier situación personal, familiar, en la que esas dos partes de la razón, el caos, el orden y el caos entraran en conflicto. Y así, elevando, amplificando su conciencia, podían elevarse al plano del mito, en el cual siempre triunfa el bien, y así resolver cualquier conflicto que pudiera surgir. Así, mediante la identificación con un dios, una persona podía contar con la posibilidad de lograr cosas que normalmente estaban más allá de sus posibilidades humanas, ¿no? Esta capacidad de experimentar esa identificación sobrenatural era para todo el mundo, aunque por supuesto los que la dominaban eran los altos sacerdotes, es decir, los magos de Egipto. También es importante darse cuenta y recordar una vez más que su forma de percibir la realidad no tenía nada que ver con la nuestra. Nosotros percibimos un mundo interior. Para nosotros el mundo interior significa que está dentro de nosotros, y para ellos no había esta diferenciación. Para ellos el mundo interior era el origen
de toda la experiencia que ellos estaban viviendo. Era el origen de su cuerpo, era el origen de la realidad que ellos presenciaban y era algo que se desplegaba tanto afuera como adentro. No había una separación en esta visión, igual que no había un pasado y un futuro, sino que ellos comprendían que todo el tiempo era algo que se estaba dando a la vez, simultáneamente, y que se experimentaba a través de lo que nosotros conocemos ahora como la experiencia de la sincronicidad. ¿Cómo podemos nosotros trabajar con los Néteru, con los dioses? Observándolos, observando relieves, esculturas, dibujos, dibujándolos, comunicándonos directamente con ellos, interiorizando sus cualidades, meditando a través de ellos. ¿Cómo podemos comprender cuál es la energía de un néter? Pues, por ejemplo, Hathor es la diosa del amor, es el principio de la fertilidad, del amor, la sexualidad, el gozo. Ella es también el ritmo. Entonces muchas veces vemos relieves o pinturas en papiro con devotos de Hathor bailando, tocando instrumentos, y ese halo, ese gozo que desprenden, esa alegría, tiene que ver con la esencia, con el sabor que tiene la diosa Hathor. No especialmente esas prácticas, porque podemos llevar esa ebriedad hacia algo más caótico, entonces entraría en juego Set, pero sí podemos conectar con la energía, con la frecuencia que revela a Hathor dentro nuestro, y cultivando esa energía, cultivando esa frecuencia, cultivando ese gozo, interiorizar a esta Néter y ser capaces realmente de trascender cualquier conflicto, cualquier problema a través del amor, que es esa fuerza que trasciende, que supera los opuestos y que unifica las polaridades, ¿no? Eso es también el poder de Hathor, el poder del amor. Una forma sencilla o práctica de entender a los Néter es entenderlos como campos de conciencia, como campos de energía con los cuales nosotros podemos interactuar. Se encuentran tanto dentro de nosotros como afuera. Y si pensamos como pensaban los egipcios, nos damos cuenta de que todo lo que está afuera es igual que lo que está dentro, y lo que está arriba es igual a lo que está abajo. Es decir, que no hay diferencia entre afuera y adentro. Lo que cambia ahora es el sentido de individualidad que ellos no tenían y que nosotros hemos aprendido a lo largo de los últimos 2000 años y que nos ha traído hasta donde estamos ahora, ¿no? Digamos, a un nivel de aislamiento en el cual el ser humano no se había encontrado hasta ahora. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Cómo podemos restaurar Ma'at? ¿Cómo podemos restaurar ese orden perdido? ¿Cómo podemos emular a este refinamiento de culturas como la del antiguo Egipto, como de la cultura de Kemet? Pues sin olvidar quiénes somos, sin perder nuestra individualidad, sí que nos va a ayudar mucho recuperar el sentido de comunidad, recuperar esa imaginación colectiva, ese estado de conciencia en el cual nuestro pensamiento crea, nuestras emociones afectan al campo, y hacernos muy conscientes de eso para poder realmente crear, imaginar el mundo más hermoso que queramos dejar a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y a todas las generaciones que vendrán detrás. Para esto necesitamos abrirnos a los sentidos internos y perder el miedo a sentir, perder el miedo a ampliar nuestra percepción y a usar todas las facultades psíquicas que sin duda, como seres humanos que tienen su origen en el plano divino, todavía tenemos. Así pues, traer
ese estado de conciencia expandido, ampliado, de los egipcios, que sin duda vivían de una forma mucho más profunda, vivían más profundamente que nosotros, traer ese estado de conciencia expandido y encontrarnos con estas divinidades, con estos campos de conciencia, con estos principios fundamentales de la existencia, realmente va a enriquecer nuestra vida, va a ampliar nuestra mirada y nos va a dar los recursos que necesitamos como colectivo para dar el siguiente paso hacia una humanidad realmente más unida, más conectada con la armonía, con la justicia, con la verdad cósmicas. Pues cuando sintonizas con estos campos de conciencia, te vuelves uno con ellos. Como hemos dicho, existen fuera y existen dentro de nosotros y no los podemos comprender con la mente racional. Tenemos que entrar en esa conciencia mítica, tenemos que elevar nuestra conciencia para poder pensar como lo hacían los egipcios más allá de la mente lineal. Como seres humanos compartimos nuestra esencia espiritual con los Néteru y aunque la sociedad actual parezca haber olvidado su conexión con el lenguaje simbólico, este nos va a llevar a través del poder del mito que todavía sigue intacto. Este mito, esta conciencia mítica en la que habitan estos principios fundamentales, estos principios cósmicos, estos campos de conciencia que llamamos Néteru, tiene el poder de despertar la memoria de quiénes somos. Pero no solamente es así, sino que en este momento nosotros estamos creando nuevos mitos, estamos creando una nueva narrativa, una nueva conciencia, que es aquella que nuestros hijos van a desarrollar y que van a utilizar para seguir co-creando un mundo que esperemos que tenga fundamentos en el orden, la verdad, y que sea más justo que lo que hemos conocido nosotros. Que esté conectado con esa dimensión interior que ahora nos parece algo como de fantasía y que las culturas antiguas, las culturas ancestrales, y a día de hoy todavía las culturas chamánicas siguen manteniendo viva y siguen manteniendo un vínculo con ella, porque en estas culturas se mantienen las ceremonias y los rituales que mantienen este vínculo con la dimensión interior y se recuerda, se alimenta esta conciencia unificada. Esto es difícil de comprender para nuestra mente racional, yo diría que es imposible, puesto que esta conciencia racional, esta mente lineal, está limitada por los conceptos de tiempo y espacio y por los condicionamientos mentales que esta forma de pensar permite y que limitan considerablemente nuestra percepción. Así que tendríamos que empezar por ahí, meditando, tratando de pensar de forma distinta para poder crear una nueva realidad, para poder crear nuestros mitos y entrar en contacto de nuevo, porque ya lo hicieron nuestros ancestros, así que está en nuestro ADN, para poder entrar en contacto con esta dimensión interna de la existencia. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues como han hecho siempre los pueblos indígenas y las antiguas tradiciones que mantienen y comparten una imagen de cómo vivimos la vida, cómo interpretamos las experiencias. A todas estas tradiciones les une la misma idea: aceptar nuestro propio poder, vivir desde nuestra propia divinidad y para hacerlo emprender un viaje de descubrimiento personal. Ese viaje que nos saca de los condicionamientos sociales, culturales, geográficos en los que hemos crecido para adentrarnos en el saber intuitivo del corazón, lo que los egipcios llamaban la inteligencia del corazón, lo que Joaler de Lubitz llamaba nuestra inteligencia innata. ¿Cuál sería entonces la propuesta de esta
tradición, de la tradición de Kemet, y que se va despertando a medida que profundizamos en ella, a medida que cultivamos nuestros vínculos con los Néteru. Pues la propuesta sería entrar en un estado de conexión con la dimensión interior y cultivar la visión clara, cultivar nuestras acciones basadas en la verdad, en el orden cósmico, en la justicia, tomarnos el tiempo de parar, de escuchar qué pasa dentro de nuestro interior, de abrir nuestros sentidos, abrir nuestro oído interno. Para los antiguos egipcios el oído interno era muy importante para poder realmente escuchar esa palabra divina, ese Medun Éter, para poder captar, percibir ese lenguaje que llega a través del símbolo, a través de las sensaciones. Y para esto sí que es cierto que necesitamos cuidarnos, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra energía. Ellos dedicaban mucho tiempo en el templo para purificar su cuerpo astral, para purificar su energía vital, así refinando su energía con paciencia, perseverancia y constancia. Se aprendían a vivir en armonía con la verdad, la justicia y el orden cósmico que conocían como Ma'at, y que otras tradiciones como la tántrica o budista lo han llamado el Dharma, es decir, cuidando nuestro cuerpo físico, nuestra alimentación, aprendiendo a comer lo justo, a consumir lo justo, cultivando los valores de respeto y fraternidad y generando vínculos que tengan sentido y fundamento para nosotros, es como vamos acercándonos, entrando, encontrando la coherencia entre nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, encontrando la coherencia en relación a nuestro corazón. Esto es el trabajo de toda una vida, pero que es el trabajo principal que nos va a permitir entrar en contacto con esa dimensión interior donde encontramos guía, la guía de los espíritus de la naturaleza viva, la guía de las estrellas, la guía de los espíritus divinos, la guía de toda esa conciencia interior que habita en todo y que está simplemente esperando a que nosotros paremos, entremos en quietud, prestemos atención y que escuchemos, para que se abra nuestra visión interior, para que podamos recordar y para que sintamos de nuevo que pertenecemos a algo mayor, y desde esa unión con esa red de conciencia podamos crear el mundo más hermoso que podamos imaginar. Para resumir este episodio, los Néteru se encuentran dentro y fuera de nosotros. A través de la atención y la observación, de la meditación y del ritual también, podemos despertar nuestra atención a esta dimensión interior y, utilizando nuestros sentidos internos, aprender a actuar con los Néteru, despertando así nuestras capacidades dormidas y ampliando la percepción de aquello que llamamos realidad. Somos dioses, compartimos con los Néteru el Ka, la esencia divina, la energía. ¿Cuánto vamos a esperar para empezar a recordar? En las paredes del templo de Luxor se ha encontrado un grabado que dice: el corazón del ser humano es su propio Néter. Puedes entrar en mi página web norayacalam.com y encontrarás 2 programas, uno de 7 semanas que se llama 7 dioses, 7 puertas, a través del cual puedes conocer y profundizar en algunos de estos dioses, de estos Néteru muy cercanos a nosotros, y otro programa de 8 semanas llamado El viaje de Osiris. En cualquiera de los 2 vas a poder profundizar, vas a poder meditar, entrar en contacto con estas puertas, con estos campos de conciencia, y estoy segura de que vas a sentir una gran transformación y una gran expansión de conciencia.